una tragedia como la que se vivió en México unió a los mexicanos y esa Copa del Mundo vino a fortalecernos como sociedad. Y yo creo que eso me queda de México y es lo que se ha aprendido siempre de México. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí en la comunidad Maguen David y específicamente para nuestra revista Inspiración de MD Media. Quisiéramos hacerte algunas preguntas para conocerte un poco más sobre tu trayectoria y de manera personal. ¿Quién es Daniela Cohen? Antes que nada, gracias a ustedes por la entrevista. Para mí es un orgullo pertenecer a la comunidad y que se hayan tomado la tarea de entrevistarme. Ahora estoy desde el otro lado. Correcto. Daniela Cohen es una persona que soñó desde niña a dedicarse en el periodismo. Siempre el deporte me fascinó, entonces dije, quiero que el periodismo, que es mi pasión, y el hobby se unan. Tuve la fortuna de estudiar, prepararme para ello, lograrlo concretar en 2010. Hace 15 años soy periodista. Arranqué en Milenio Televisión, pasé a Radio 13 Noticias haciendo un programa de radio. De ahí arranqué Claro Sports como invitada. Ahora ya dejé Milenio desde hace 8 años. Eso en la parte profesional. Tengo la fortuna de cubrir 2 Juegos Olímpicos, Tokio 2020 y París 2024, y diferentes eventos deportivos, entrevistas, ir creciendo poco a poco en un mundo de hombres, que cuando a mí me tocó empezar hace 15 años era la única mujer, por ejemplo. Hoy en el programa estelar que tengo oportunidad de participar, también siendo la única mujer hasta el momento. Ese es el lado profesional. Y el lado personal, me casé hace 10 años. Tengo 4 hijos y también muy contenta de poder seguir complementando las dos, que es difícil, pero no imposible. ¿Por qué elegir el camino del periodismo deportivo? Por lo que te comentaba anteriormente, el periodismo siempre me gustó indagar, conocer más. Siento que al tener información tienes poder, es como un superpoder. Si tú estás informado, si tú sabes de qué estás hablando o si investigas un poquito más, siento que vas un paso adelante que la sociedad o que el mundo en general. Y el deporte siempre me fascinó. Me encantaba el fútbol, me encantaba compartir con mi papá. Vengo de una casa de puras mujeres y mi papá súper futbolero, súper deportista, entonces yo creo que él también nos transmitió esa pasión por el deporte. Y te digo, esa unión de decir, mis dos mundos se pueden combinar y conjugar y pues lo logré afortunadamente. ¿Qué se requiere para abrirse camino en una industria claramente dominada por hombres? Constancia, perseverancia y una lucha muy grande. Porque nosotras como mujeres, y creo que hasta hoy en día sigue sucediendo, tenemos que demostrar todos los días por qué estamos ahí. Eso no les pasa a los hombres. El hombre está ahí porque puede, porque se preparó a veces, o a veces tampoco, pero como mujer siempre existe el cuestionamiento. Estás ahí porque tienes palancas, estás ahí porque estás bonita, estás ahí por otras circunstancias, pero nunca la circunstancia de conocimiento, de preparación, de me lo gané porque lo trabajé y vengo desde abajo y estoy hasta aquí, no porque me lo regalaron, sino porque lo llevo trabajando muchos años. Y esa es una constante lucha que tenemos. ¿Qué es lo que más disfrutas de este trabajo? El viajar, el conocer personalidades deportivas, el poder expresar tu punto de vista. Yo creo que varias cosas. El hecho de vivir el deporte con tanta pasión es muy emocionante. Es algo que no caduca, que todos los días tenemos algo nuevo. Entonces estás en una dinámica muy interesante y no es muy monótono como pueden llegar a ser otros trabajos. También que tenemos diferentes metas, ¿no? Como periodista deportivo llegar a unos Juegos Olímpicos, cubrir una Copa del Mundo, ¿no? Esos eventos tops es como periodista deportivo como tu cumbre. Como un alpinista llegué al Everest o a alguna meta, creo que para nosotros es eso. Y creo que la constante de que sea en tanto movimiento la información me hace que sea apasionante y que sea así a la vez estresante, con mucha adrenalina, pero pues se mantiene muy entretenido. Si tuvieras que definir en tus palabras alguna diferencia entre el punto de vista masculino y el femenino, hablando de narración deportiva, ¿cuál crees que sea la principal diferencia al momento de vivir y transmitir el deporte? Yo creo que por la esencia que tenemos una mujer y un hombre, que yo sí considero que son distintas. Una mujer es mucho más detallista, una mujer ve mucho más cosas, somos multitask. O sea, puedes estar viendo el partido de fútbol, pero puedes estar atendiendo al niño, pero puedes estar haciendo otras cosas. Y el hombre no, el hombre se enfoca en una cosa y la hace. No digo que esté bien o que está mal, simplemente es diferente y las dos están bien. Pero sí creo que, por ejemplo, en los puntos de vista una mujer ve a lo mejor los sentimientos, otros cuestionamientos que hay alrededor a lo mejor de un deportista, todo lo que se entregó. A mí me pasó mucho en los últimos Juegos Olímpicos de París que cubrí. Teníamos la oportunidad de el mexicano que había conseguido medalla tenerlo en el estudio unas horas después. El común denominador de todos ellos era que su familia estaba detrás. Y eso a mí como mujer, mamá,
me movía muchísimo y yo me daba cuenta que mis compañeros no lo vivían de esa manera, o sea, veían, está con su familia, y yo sí veía que el éxito deportivo venía acompañado de que su familia estaba con ellos. Correcto. Siento que eso sí, como mujer te vas dando cuenta y el hombre a lo mejor no lo percibe de esa manera. ¿Se siente solo el camino a veces? ¿Se siente más solo en el caso de una mujer? No, yo no lo he vivido de esa manera, al revés. Lo he vivido acompañada, mi familia ha estado al 100% conmigo desde el día 1, eso creo que ha sido fundamental, el apoyo de ellos, sobre todo a mi esposo, ¿no? Porque el hecho de ser mamá de 4 hijos y a veces decir, oye, te los dejo porque me voy a trabajar, así le hice. Mi hijo, cuando me fui a cubrir los Juegos Olímpicos de París, el más chico tenía 2 meses de haber nacido. Y fue, ¿qué hago? Existe la posibilidad, es un sueño, nunca existió un no. Siempre es yo me quedo, vete, cumple el sueño, trabaja y regresas y aquí estamos todos. Entonces ese apoyo sí es incondicional y creo que es la base fundamental de cualquier profesión y de cualquier ámbito. Hablaba del deportista, pero pongo el ejemplo ahora mío, ¿no? Decir, yo conté con el apoyo de mis papás, de mi esposo para poder ir a cumplir un sueño. ¿Cuál ha sido el reto periodístico más grande en tu carrera hasta el momento? En algún momento de mi vida no nada más me dediqué al periodismo deportivo, hice periodismo político. Era muy interesante porque daba información deportiva, pero como trabajaba en Milenio Televisión, que es un canal de información general, en algún momento Ciro Gómez Leiva era mi jefe y Carlos Marín me propusieron arrancar Milenio Noticias. Entonces, empecé a hacer una sección en la que entrevistaba a distintos políticos y me tocó ir a lugares muy complicados en el sentido de decir, por ejemplo, eran los maestros de la CENTE en el Parón, en el teatro, en el centro, con un ambiente muy hostil, muy pesado. Creo que ese fue el mayor reto, ¿no? Entender que a veces ahí sí tu opinión no es sobre una patada en el fútbol o una jugada polémica, sino a lo mejor situaciones mayores que te ponen en una línea de riesgo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en ese sentido, era muy complicado, por ejemplo, para mi familia. Hablando de la familia, mi mamá se ponía muy nerviosa, yo también, yo también lo confieso, era otra presión. Yo hacía el noticiero, por ejemplo, y no había terminado de hablar cuando ya habían hablado de presidencia para que yo rectificara algún comentario o para que cambiáramos el manejo de la información. Sí, era una presión muy diferente. Fue muy extraño porque les digo que compartía los dos, o sea, así como veían hacer las noticias de información general y estas entrevistas con la complejidad que eso implicaba, pues al rato hablaba de fútbol, ¿no? Y de resultados y de polémica. Entonces llegó el punto después de un año que me dijo, no, o sea, no podemos seguir así, o te dedicas al periodismo político o te quedas en el deporte. Y afortunadamente tomé la decisión de quedarme en el deporte porque el otro lado es muy rudo, muy complicado. Habrá gente que está dispuesta. Yo siempre quise combinar esta profesión con mi familia y creo que es muy difícil. ¿Cuál ha sido el momento cumbre en estos años de carrera? París 2024. ¿Por qué? Porque venía de muchos años de trabajo y desafortunadamente por ese tema familiar había eventos que no había podido llegar a cubrir. O sea, por ejemplo, otro de mis momentos importantes es cuando nace mi tercera hija, previo a Qatar 2022. Entonces estaba de posparto, literal de incapacidad, no pude trabajar en esa Copa del Mundo. La ratificación de ser mamá por tercera vez es impresionante, pero por otro lado vais el Instagram y las redes sociales y los mensajes de los compañeros de ya me voy y está increíble y tal, y tú sabes que te estás perdiendo esa parte y es un sentimiento de gratitud, insisto, y de felicidad, porque por el otro lado estás viviendo una etapa personal padrísima, pero por otro dices, es que porque yo, por ser mujer, no puedo compartir las dos, porque un hombre agarra su maleta y se va. Hay mucha diferencia en ese sentido, pero entonces por eso París se convirtió en ese momento cumbre. Porque cuando yo me enteré que estoy embarazada de mi cuarto hijo, yo dije, no llego a París. O sea, mi hijo nació en mayo, París era en julio. Y recuerdo que la primera persona me dijo, ¿por qué no? Fue mi ginecólogo, mi doctor. Me dice, ¿pero por qué no? Y yo, porque voy a estar recién parida, o sea, no hay manera. Me dice, claro que hay manera. Y se volteó con mi esposo y me dijo, él se puede quedar con los niños como cuando tú te quedas cuando él se va de viaje. Y él metió el primer gusanito y fue, sí puedo. Y por eso llegar en ese proceso a París fue tan impresionante en lo personal hacia mí. Fue decir, sí puedo, soy capaz, lo puedo lograr, tengo un equipo en México que se queda con mis hijos y yo vengo aquí a trabajar. Y entonces llegar con toda esa parte personal de posparto, de todo, terminé mi posparto antes para irme, o sea, mi incapacidad, y fue llegar a París de 0 a 1000. Entonces fue impresionante el hecho de ver unos Juegos Olímpicos. Aparte veníamos de unos Juegos Olímpicos que no se pudieron llevar a cabo por la pandemia. Entonces llegar a París, lo que implica esa ciudad culturalmente, de historia,
cubrir unos Juegos Olímpicos ahí fue espectacular. ¿Cuál fue tu primera reacción al ser invitada a narrar desde otros países del mundo, en el ejemplo París, o si hubo algo antes? Mucha emoción. La verdad es que al principio me da pánico escénico, aunque no lo crean y llevo muchos años, es como no puedo, no lo voy a lograr, mejor no me hubieran invitado. Y conforme va pasando el tiempo y voy procesando la información y voy viendo que sí puedo, que lo he hecho, que estoy preparada para hacerlo, como que voy soltando y van dándose las cosas. Pero sí al principio es como que, ay no quiero. Mejor me quedo en mi zona de confort, en lo que tengo y ya después veo. Y la verdad es que afortunadamente el llevarme a ese límite ha hecho que mi carrera haya crecido y que yo también me pruebe a mí misma que sí se puede. El fútbol mexicano femenil crece a pasos agigantados en nuestro país y sin temor a equivocarme, gran parte de este éxito se debe al coraje y pasión que le imprimen las jugadoras en cada partido. Muchas veces coraje que no se siente y no se hace presente en encuentros de fútbol varonil, o así se percibe por lo menos. ¿A qué le atribuyes esta diferencia de pasión y corazón entre ambas ligas y formatos? A lo mismo que comentaba como mi experiencia en el periodismo deportivo, que como mujer tenemos que demostrar, que como mujer tenemos que dar ese extra para poder destacar en cosas que normalmente estamos acostumbrados a ver a los hombres. Y la Liga MX femenil ha pasado eso. Al principio era muy complicado y yo lo entendía, ¿eh? Al final es un negocio que para los equipos no era negocio. Entonces a lo mejor pagar igual, darles la difusión, no era tan sencillo. Creo que eso que mencionas es muy importante, ha crecido a pasos agigantados precisamente por la aceptación y los logros que han tenido las chavas y los equipos al gestionar, porque hoy tenemos una Jenny Hermoso, porque tenemos a jugadoras mexicanas que jugaban en el extranjero y que regresaron a la liga y que han potencializado el crecimiento. No nada más por eso, entonces el aficionado va, apoya, vemos estadios llenos. Tuvieron que pasar 10 años, o sea, no fue de la noche a la mañana, pero si tú ves a lo mejor cualquier otro tipo de negocio, en 10 años a lo mejor no tiene ese crecimiento. Y hoy la Liga MX ha demostrado que puede crecer, que puede ser negocio y que, como dices, pasos agigantados a unas chavas que le echan muchísimas ganas, a veces no con las mismas condiciones que tienen los hombres, pero sabiendo que van hacia allá, y eso es lo padre. ¿Crees que en algún momento lleguemos al nivel de las ligas femeniles europeas? No, pero no porque no haya capacidad, sino porque tampoco lo creo de los hombres. O sea, creo que en México falta muchísimo de infraestructura, de no pelear cada quien por sus propios intereses, en el sentido de los dueños, que son los que manejan el fútbol mexicano, sino más allá que haya una unión y una conjunción, y eso lo veo muy complicado. Si eso no se llega a dar internamente, el crecimiento ni para hombres ni para mujeres va a ser exponencial. México será el primer país en el mundo en albergar por tercera vez una Copa del Mundo. Desde tu punto de vista, ¿qué deberíamos de haber aprendido y poner en práctica como mexicanos desde el último Mundial México 86? Hay mucho que aprender. Yo siempre entiendo que hay áreas de oportunidad y México las entiende, pero también entiendo que México es de los mejores anfitriones del mundo, no nada más en fútbol. En Fórmula 1, cuando tenemos el Gran Premio de México, en NFL, cuando venían a jugar los equipos de la liga profesional en Estados Unidos. Sí creo que México es un gran anfitrión, que el aficionado mexicano se entrega, que el aficionado lo vive. No me tocó el Mundial del 86, pero sí supe y he conocido a gente que trabaja conmigo y me dice, es que lo que se vivió después del terremoto y la unión que hubo y lo que representó una tragedia como la que se vivió en México, unió a los mexicanos y esa Copa del Mundo vino a fortalecernos como sociedad. Y yo creo que eso me queda de México y es lo que se ha aprendido siempre de México. Somos unión, somos fuerza, somos ese país que no importa la adversidad, siempre podemos unirnos y crear cosas bonitas, que a veces se nos olvida, pero de que existe y se puede, lo hemos hecho. Entonces yo creo que esta Copa del Mundo va a ser eso, unión. Desde tu punto de vista, ¿qué deberíamos de esperar para este Mundial como mexicanos? Deportivamente creo que estamos en un bache muy grande, en una crisis profunda de muchos años, que se incrementó o salió a la luz, digamos, desde Qatar 2022 con malas decisiones, malos manejos, con una mala gestión deportiva, no nada más de la Federación Mexicana de Fútbol, sino de los dueños que, insisto, no han hecho un trabajo en conjunto, y si no se trabaja en un deporte en conjunto, pues el resultado es que cada quien jala para su lado y entonces el crecimiento de una selección no se va a dar. Creo que entonces hemos pasado los últimos 3 años y medio batallando por tratar de mantener el barco a flote, pero no quiere decir que pueda navegar solo. Y ahí radica el tema deportivo en el que no se va a poder avanzar. Hoy creo que tenemos que entender que lo que tenemos es lo que tenemos porque no se ha trabajado, no porque no haya talento. Somos un país de 120 millones de personas futboleras. Futbolistas hay, calidad hay. El problema es que el proceso para que un futbolista llegue a la primera división no es fácil.
se escapa talento, no se le da seguimiento, prefieres o priorizas a lo mejor un extranjero, los equipos van por su propio interés. O sea, nunca van a decir, oye, yo sí te presto a los jugadores, aunque implique que yo no los tenga en una fase final, suele ser complicado. Por eso yo creo que recurrimos a Javier Aguirre en el tema deportivo, porque implica él que centre todo lo que está mal alrededor, y por eso creo que era la persona idónea. No quiero sonar pesimista, nos tocó un grupo más o menos accesible, falta que se designe a otros rivales, Sudáfrica y Corea, pero más allá de eso, creo que si se trabaja en los 2 próximos meses, la fase de grupos tendría que salir bien. Ya después es diferente porque también es una Copa del Mundo diferente, es mucho más grande, de 48 selecciones, que ya el quinto partido no es el objetivo, porque el quinto partido de antes eran una fase menos, hoy es una fase más por el incremento. Y en el tema social creo que nos va a poner en una posición en el mundo en la que podemos aprovecharla, si se aprovecha bien, para limpiar el nombre de México, para demostrar que no somos asesinatos, que no somos un país de violencia, que sí somos en una parte y no lo podemos ocultar, pero también somos eso que te mencionaba hace unos momentos: unión, folclor, cultura, una muestra bonita de llenar, de pasión. Entonces creo que es una buena manera de representarnos en el mundo. ¿Por qué después de tantos años y tan pocas recompensas deberíamos de seguir creyendo en la selección mexicana como aficionados? Porque el fútbol es pasión y es ilusión, y en el momento que sí no hay ilusión, entonces ya apagan las luces y vámonos. Nos volvemos a meter en ese barco del que mencioné y nos volvemos a ilusionar, y eso es el deporte. En el momento que se pierda la ilusión, se pierde todo. Yo creo que por eso hay que ilusionarnos. Al final es una Copa del Mundo en nuestra casa, y es aprovecharla al máximo. ¿Qué es lo más complicado de esta interesante dualidad? Creo que ya lo mencionaste al principio, pero de ser mamá y profesional en medios de comunicación, con lo que implica esto, ¿cómo logras encontrar este balance en tu vida? Es muy difícil. Logística, ni FedEx tiene esa logística. Es complicado porque existe mucha culpa también de perderte ciertos momentos, de negociar también en el trabajo ciertas cosas para poder estar ahí. Pero bueno, al final creo que, y yo lo que les digo a mis hijos es, los grandes lo entienden mejor, los chicos lo irán entendiendo, que es que así como soy mamá, soy persona y tengo sueños y tengo ilusiones, y que también hay que cumplirlos, ¿no? Y que ellos son prestados, me los prestaron Diosito ciertos años, y ellos tendrán que sacar sus alas y volar, y en el momento que eso pase yo me quedaré sola, y también tengo que tener ese crecimiento y ese trabajo, y enseñarles que el trabajo no nada más es por cumplir sueños, también es de la parte económica, de que emprendan, de que tanto mujeres como hombres podemos salir adelante, y que no tienes que depender de un hombre o de tu pareja para poder seguir creciendo, o para poder tener lo que necesites en tu vida. Entonces creo que también hay muchas enseñanzas para ellos. El hecho, por ejemplo, de yo ir a cubrir unos Juegos Olímpicos, me criticaron muchísimo. Mucha gente me decía, ¿cómo vas a dejar un bebé de 2 meses? ¿Cómo te vas a ir a cubrir unos Juegos Olímpicos cuando tienes 4 hijos? Y 4 hijos, o sea, chicos. O sea, mi hijo más grande tiene ahora 8 años, pero en ese entonces tenía 6. Entonces, estaba dejando a 4 hijos de 6 a meses. Y sí fui muy criticada, pero yo siempre fui la constante en mi cabeza de decir, soy una buena mamá, no los estoy abandonando. Si fuera hombre, no criticarían, dirían, vete, ¿no? Y a mis hijos en ese momento les dije, a los grandes, mamá va a ir a cumplir un sueño. Y así como yo tengo el derecho de cumplir un sueño, tú también. Y así como tú sueñas, quiero que entiendas que hoy lo cumplo yo y mañana vas a ser tú. Entonces creo que la enseñanza era mucho más grande que quedarme aquí en la casa, que también está padre y que también es difícil, no digo que no, es muy complicado la labor de mamá en casa, pero esa era mi enseñanza para ellos. Entender que puedes seguir trabajando, que puedes ser exitosa y que puedes cumplir tu sueño y tus metas. Y entonces hoy en día es padrísimo porque ellos se sienten súper orgullosos, porque lo entienden mucho mejor, y porque ellos te contestan, mi mamá se fue a cumplir un sueño. Y entonces todo el proceso, me fui un mes, no fue un tiempo corto, pero todo ese mes ellos también entendieron a ayudarle al papá, a que son equipo. Entonces creo que el combinar las dos cosas, sí te pierdes cosas importantes. Como mamá es muy estresante porque yo a veces estoy al aire en el programa y ya llegaron del camión, ya se sentaron a comer, no quiere, está en berrinche, bueno, déjame hablarle al papá para que él, que sí puede hablar, les hable. Entonces es todo el tiempo, en todo momento estar gestionándolos, y eso es difícil, pero no imposible, y sí se puede. Y como digo, es un momento complicado porque están chicos, pero en lo que ellos vayan creciendo, pues a ver si me hacen caso, espero que sí. Entonces ellos van a volar y van a tener independencia, y yo voy a seguir también creciendo. Creo que dijiste algo, wow,
súper poderoso el tema del ejemplo, ¿no? De predicar Sí. con el ejemplo. ¿Cómo influye tu judaísmo en tu profesión y en tu vida? Me encanta ser judía, a veces es un reto muy grande porque otra vez te encasillan. O sea, como que yo, Daniela, tengo muchos focos rojos para cierta gente, que es, soy mujer, es una minoría, no una minoría como tal, sino que es un segmento. punto, un foco rojo de decir, es mujer, no puede, en un mundo de hombres. Soy judía, otro foco rojo para ciertas personas y con todo lo que ha pasado, muchos cuestionamientos, muchas pláticas incómodas también, mucho criticar, ¿no? Lo que hemos pasado todos los judíos, pero a lo mejor en esta posición de estar con más ahí viendo, te critican o comentarios, ¿no? Eso es un reto constante, pero también muy orgullosa porque lo que representa mi comunidad, lo que representa el judaísmo va más allá de esas críticas. Y el yo poder estar aquí o en el micrófono que sea y representar a una judía diferente, a una judía orgullosa, creo que es un reto y una posición muy privilegiada, de decir, aquí estoy y es increíble ser judía y existen otros, o sea, un judaísmo precioso. Que lo critiquen otra gente por falta de conocimiento es otra cosa, pero el yo poder aportar mi granito de arena para que la gente conozca un poquito más o para que la gente conozca otro punto de vista que a veces no lo cuestionan por todo el tema de propaganda que se generó a través del mundo judío. ¿Ya llegaste a tu meta en la vida o qué te falta aún por cumplir? Yo creo que se cumplen las metas, pero para poder seguir siendo feliz, tienes que seguir creando nuevas metas. Porque yo te podría decir, ya cubrí unos Juegos Olímpicos, me realicé como mamá, tengo una familia para mí preciosa, te diría, ya cumplí mis sueños, pero tengo 39 años. Si cumplí mis sueños a los 39, ¿qué va a pasar a los 50 o a los 60? No, o sea, no va a existir algo por lo que quiera trabajar. Yo creo que siempre es eso. Hoy, lo más inmediato es la logística que te platico, poder lograr estar, porque aparte empecé a trabajar un poquito más desde hace 2 semanas porque tengo un programa nuevo de radio, entonces implica el doble de trabajo y mis hijos, el chico entró a la escuela, entonces también es ir y venir, entonces otra vez es la logística, pero hoy, por ejemplo, la prioridad más próxima es lograr estabilidad, tanto profesional como personalmente, que todo se estabilice y ya a largo plazo, por supuesto, que vienen Los Ángeles. Entonces es cubrir otros Juegos Olímpicos, a lo mejor trascender en los programas de lo que estoy de otra manera. ¿A qué me refiero con trascender? O sea, tengo un programa en el que afortunadamente los últimos casi ya 9 años que llevamos al aire, empezamos con 0 rating. O sea, nos los dieron como a ver qué pueden lograr y afortunadamente hemos logrado ser el programa más escuchado a nivel nacional de deportes. Entonces es seguir creciendo dentro de los espacios en los que estoy para marcar la diferencia. No nada más por ser famoso, por nada, no, sino marcar la diferencia. Para mí es importante que, aunque sea a través del deporte, si yo puedo, a través de un programa, de un mensaje, de una comunicación, ayudar, cambiar la percepción de otra persona o hacerla sonreír, algo tan sencillo de que te están escuchando en el radio y sonrió, creo que eso es enorme para mí. Es decir, esa persona se sintió diferente por lo que yo pude lograr. Ya, es el objetivo. Además, nunca pierdes una quiniela, Dani. No, sí, a veces sí. A veces sí, es difícil porque, ¿qué crees? El tema de las quinielas es un tema muy importante, que bueno que lo mencionas, porque es hablar del futuro. O sea, nadie tenemos una bolita mágica, todas las circunstancias juegan un punto, desde el clima, algún cambio de carácter. O sea, ¿qué tal si un jugador se expulsara en tus condiciones el partido? Son muchas cosas y cuestionamientos alrededor. ¿Tienes algún ejemplo a seguir en el ámbito de la narración deportiva? ¿Hay alguna mujer que haya llegado a la cima donde en algún momento vas a querer estar? Te voy a decir algo muy simpático de las coincidencias de la vida. Se llama Adriana Monsalve, es una periodista sí, claro, venezolana muy importante. Cuando yo empecé a trabajar en Milenio, me acuerdo que Rafa Campo, que fue mi primer jefe, que quiero muchísimo, que imagínate la calidad humana, me sentó en su oficina y me dijo, estás contratada, entiendo que es un medio muy complicado, ¿quieres que hable con tus papás? Que le diga que aquí vas a estar bien, que vas a estar cuidada. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención porque dije, eso no pasa, o sea, no pasa en este medio, no pasa en un trabajo, ¿no? Y siempre fue cuidándome y antes de que yo arrancara mi primer programa me decía, ve Adriana, ve lo que ha logrado. Entonces como que la observaba, la veía, la admiraba muchísimo. Entonces seguí su carrera muy de cerca y justo llegando a París, que yo me uno al equipo justo en el aeropuerto después del posparto que les platicaba, o sea, llevaba 2 meses sin ver a mis compañeros, llego al aeropuerto, me subo al avión, aterrizamos en París y ¿quién viene? Adriana Monsalve. Y ahí me entero que va a unirse al equipo de Claro Sports para comentar los partidos. Nos hicimos
muy cercanas, porque aparte yo estuve toda la madrugada trabajando, yo me iba y ella llegaba, entonces platicábamos el maquillaje. Nos fuimos a ver el último partido de Rafa Nadal en Roland Garros. Nos perdimos en el tren, nos fuimos a hacer cuenta que teníamos que ir para allá y nosotras nos fuimos para allá. Pero bueno, más allá de todas las anécdotas, yo le dije a Adri al final los Juegos Olímpicos, dije, de verdad para mí esto significó mucho, porque una persona que tanto admiro, compartir con ella estos Juegos fue enorme. Enorme. Entonces está padrísimo que la persona que admiro como mujer en este medio tuve la oportunidad de conocerla, de vivirla y pues de compartir algo tan importante y sagrado para las dos, porque ella iba a cubrir por primera vez esos Juegos Olímpicos. Entonces fue padrísimo decir, estoy con ella en este proceso y es un excelente ser humano. ¿Y la aprendiste? Muchísimo, por supuesto. ¿Qué tan orgullosa te sientes de haber llegado hasta donde estás ahorita? Muy orgullosa, me costó mucho trabajo por ese tema que te decía, que como que siempre hay que exigirnos más o a lo mejor minimizarnos porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Es difícil, o sea, si tú dices es que me siento orgullosa y tal, puede sonar o prepotente o soberbio y para nada, simplemente es voltear a ver tu recorrido y decir, lo logré, nadie me lo regaló, lo trabajé muchísimo, desde hace muchos años, cuando todo el mundo me decía, con tu primer hijo te vas a retirar y no lo hice, y con el segundo y con el tercero y en el cuarto me decían, ¿sigues trabajando? O sea, la gente que me conoce o que no me conoce me dice, ¿tienes 4 hijos? Y yo, sí, pero ¿cómo sigues trabajando? Y pues con ganas, con perseverancia, con ilusión de hacerlo todos los días. Soy volteada a la Daniela chiquita que soñó con esto. Nunca me hubiera imaginado el recorrido ni personal ni profesional, pero por eso es tan gratificante. Porque se cumplió el sueño de las dos, tanto de mi carrera como de mi familia, y poderlo combinar hasta ahora, aunque es muy complicado todos los días, en la noche termino y digo, lo logré y está increíble. Y con ese sentimiento, dormirte es hermoso. ¿Qué mensaje poderoso le darías a las mujeres de nuestra comunidad que se visualizan en algún puesto, profesión a futuro y que están en camino a ello? Que rompan el estándar de la mujer judía mexicana. Me dedico a ir al gimnasio, a cocinar, a entretener o ver a mis hijos y ser mujer de familia, que está padrísimo y que si lo quieres hacer también lo respeto y que también se vale, pero que el límite no sea ese. Porque no hay límites, no tenemos límites, porque se puede lograr, porque se puede hacer lo que cada una nos propongamos, porque no importa en el rubro en el que te desempeñes, puedes lograrlo, y creo que falta confianza en la mujer judía mexicana. No falta de confianza personal, sino decir sí puedo, porque estamos muy acostumbradas a un mundo en el que el hombre manda, en el que el hombre provee, en el que el hombre está ahí, pero creo que si se voltea a ver a la mujer judía, es muy capaz, es muy soñadora también, es muy emprendedora. Entonces, si yo pudiera darles un mensaje desde mi perspectiva y desde mi trinchera, es que sí se puede, que somos capaces, que se puede lograr, que solo hay que trabajarlo, que hay que romper muchos estereotipos, sí, pero se puede, claro que se puede. ¿Equipo favorito de fútbol mexicano? Soy súper americanista, sí. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la comunidad acerca del deporte? Que sigamos siendo una comunidad unida, como lo tenemos que ser cuando hablamos de deportes. Un equipo de fútbol no pueden ser 11 contra 11 peleándose, tienen que hacer equipo, tiene que haber unión, y creo que como comunidad podemos hacer eso, y que también el deporte es salud, que el deporte representa estar bien. ¿Y qué quiere decir eso? A que no puede haber adicciones, que no puede haber, no podemos no tener disciplina. O sea, el deporte implica disciplina, implica compromiso, y si eso que implica ser un deportista de alto rendimiento lo trasladamos al día a día, implica que somos mejores seres humanos. Porque si somos constantes, porque si somos perseverantes, porque si le echamos ganas, entonces eso se va a ver reflejado en nuestra vida. Y la sociedad, la comunidad nos necesita unidos, nos necesita como papás, sobre todo, hacer unión si queremos crecer hijos sanos, si queremos crecer hijos buenos, contenidos. Todo eso lo podemos lograr a través de nosotros. Y creo que el ejemplo claro es de un deportista, ¿no? Si eso lo podríamos trasladar al tema social y nos unimos, insisto, es la palabra de hoy, creo que no tendríamos límite, ni como comunidad, ni como individuos, porque el judío suele ser muy destacado en muchas cosas, y si ese potencial lo usamos para cosas positivas, insisto, no tendríamos límite. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme este tiempo, por esta plática tan rica, y ojalá les pueda servir mi experiencia
y sobre todo pues que disfruten la Copa del Mundo que viene en casa.